En este sentido, yo considero que sí es necesaria esa visita. Tenemos ya al señor Esmal. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Qué gusto, muchas gracias que nos acompañe esta mañana. Gracias a ustedes también. Hay una noticia de un ministro que ha viajado a El Salvador a conocer un poco el tema carcelario. Yo no sé si, digamos, si eso sea lo que deba hacerse, si sea la ruta, ¿no? Pero bueno, ha viajado y a conocer el tema carcelario. La pregunta ¿es necesario viajar a otras latitudes para conocer el tema carcelario? ¿O tenemos acá suficiente capacidad como para poderlo resolver, independientemente de lo demás que vamos a conversar sobre si hay presupuesto o no y otras cosas, ¿no? Claro, Jorge, lo que hay que tener en cuenta en el campo penitenciario es que es importante conocer las nuevas modalidades de infraestructura carcelaria que traen toda una tecnificación en cuanto a control, en cuanto a vigilancia en las cárceles, y que es necesario también visualizarlo, conocerlo desde muy cerca. Desde ese punto de vista, perteneciendo al Instituto Nacional Penitenciario como órgano público descentralizado al sector justicia, corresponde en todo caso pues al Ministerio de Justicia determinar la política penitenciaria que ya está proyectado hasta el 2030. En este sentido, yo considero que sí es necesaria esa visita, y que también puede ser en el caso de los otros organismos públicos que puedan visitar. Particularmente, yo como San Marcos voy a hacer un trabajo sobre situación carcelaria en el Perú. Voy a visitar también desde el punto de vista académico El Salvador para ver cómo se manifiesta esa nueva infraestructura, ¿no? Porque lo hicieron en 3 módulos. Lo que ha dicho el primer ministro es que esto va a conocer el ministro cuál es la logística que implica el poner en movimiento una cárcel de esta naturaleza. Se ha construido en 3 bloques, y que posiblemente eso puede ser también un mecanismo de cómo se puede construir una cárcel en el Perú de esa naturaleza para albergar a internos de alta o máxima seguridad. Eso es importante ver, porque en este último año, en estos 2 últimos años, Jorge, la población ha crecido casi en 10.000, y eso es muy preocupante. Y como usted verá, Lurigancho ya está sobre 10.000 internos, Canto Grande 7.000, el penal del Callao ha pasado los 4.000. Esto es totalmente preocupante porque rebasa la capacidad de la infraestructura existente. Y cuando el primer ministro habla de logística, está hablando cómo se puede construir una cárcel de esa naturaleza. ¿Se puede copiar igual? Posiblemente que sí, ¿no? Para ver cómo pero el problema está no solo en construir, sino en implementar. Nosotros a través de este medio que ustedes dirigen, hemos sostenido siempre que el problema carcelario es tan difícil y tan grande que implica no solamente tener en cuenta la infraestructura, sino también considerar que hay que ver la economía que puede asignarse y tratar el problema carcelario como un problema de Estado. Entonces, lo que ha hecho Bukele en El Salvador es tomar el problema carcelario como un problema de Estado, donde interviene el poder, todos los operadores de justicia, y también interviene el ejército y la policía. Y quizás nosotros necesitemos también ese mecanismo para afrontar la inseguridad ciudadana en el que vive actualmente el país. Hay una propuesta que parece que estaba ya viabilizada incluso, de hacer algunos penales en el Perú, pero creo que no se les ha asignado el presupuesto pertinente. ¿Sabe usted Tiene algo usted de eso? razón. Sí. Se había determinado 2 penales, uno en Arequipa y otro en Ica, para una población de 3.200 internos. Entonces, tengo entendido que se está reactivando estas acciones para poner en operatividad la construcción, y alguno de ellos ya está, creo que un 70% también de viabilidad. Lo que importa es que las cárceles necesitan, pues, para su construcción dinero, y la puesta en funcionamiento de un establecimiento penal. Y bien hace el primer ministro cuando habla
de la operatividad. Y entonces hay que mirar cuál va a ser el personal asignado, cuál va a ser la infraestructura, cómo esto se cierran las compuertas para que ningún interno pueda comunicarse del interior de los centros carcelarios. Porque en los últimos años lo que hemos visto es que las cárceles se han convertido en lugares desde los cuales las organizaciones criminales siguen utilizando los teléfonos o siguen manejando a los grupos externos para seguir extorsionando o incursionar en la serie de delitos que actualmente azotan el país. Sí, claro. Un gran problema, Jorge, tenemos en el país es que tenemos organizaciones criminales tanto en sicariato, tanto en trata de personas, tanto en secuestros, tanto en extorsiones, que necesitan realmente sí una infraestructura adecuada, segura, que imposibilite no solo la comunicación, sino también que haga un mecanismo de mejoramiento de la visita. La visita en establecimientos penales de extrema seguridad o establecimientos penales de nivel de seguridad mayor no pueden ser igual a los de mínima y mediana seguridad. Y para eso necesitamos formar también un buen personal con ética, porque mucho del personal o alguno de este personal que trabaja en el campo penitenciario pasa a la orilla delincuencial por la poca remuneración que tiene. Eso no lo justifica, pero de todas maneras creo que es un gran problema que tiene el Estado y que nosotros académicamente y también la Comisión Nacional de Política Criminal está estudiando este fenómeno para dar una solución viable. Pero la solución viable dependerá de la política y de la entereza que tenga el Estado de afrontar realmente este problema, haciendo cárceles seguras, haciendo cárceles productivas, haciendo cárceles que no permitan la comunicación al exterior de organizaciones criminales, haciendo que las cárceles no sean escuelas de delito, sino verdaderos centros de rehabilitación. Hablando de esa dependencia que se tiene del Estado, porque el Estado es el que tiene que gestionar el tema penitenciario. ¿Usted qué opina de cómo viene administrando este gobierno el sistema penitenciario? ¿Hay interés, hay presupuestos, se están asignando los recursos o simplemente estamos, digamos, dejando que pase el tiempo en este tema? Jorge, uno de los grandes problemas que afronta el sistema carcelario nacional es la excesiva sobrepoblación carcelaria. Como hemos repetido en otras oportunidades en este medio, la capacidad de infraestructura en los 67 establecimientos penales es de 41,000 internos y actualmente, como lo ha manifestado también el jefe de INPE, el doctor Yaque, estamos sobre 95,000 internos. Estaríamos con 54,000 internos de más en las cárceles. Es cierto que el Instituto Nacional Penitenciario, dependiente del sector justicia o perteneciente al sector justicia, hace los esfuerzos necesarios por controlar las cárceles, como lo que no ha pasado, por ejemplo, en Ecuador. Se desbordaron toda la infraestructura, se desbordó el control en las cárceles, lo que no ha ocurrido en el Perú. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la técnica o de la academia, también solicitamos que el Estado dé, como quiere dar, creo, dé mayor impulso para que el Instituto Nacional Penitenciario no solo sea un ente rector del sistema penitenciario nacional, sino al mismo tiempo que controle adecuadamente las cárceles, y para eso necesita una política de Estado con inyección económica que le permita construir o ampliar la infraestructura existente y hacer que las cárceles cumplan el rol que la Constitución y el Código de Ejecución Penal les determina. Sería, entre tanto sucede lo conversado, que es generar mayor cantidad de cárceles adecuadas, ¿no sería interesante darle paso a esta política de enviar a sus países a los delincuentes extranjeros para poder descargar un poco la cantidad de presos en las cárceles? Jorge, desde el año 79 el Perú ya tiene convenios firmados hasta ahora que van alrededor de 21 convenios de tratados bilaterales, por ejemplo, con Ecuador, con Chile, con Bolivia, con Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que permite que el interno sentenciado de esos países extranjeros
pueden ir a cumplir a su país de origen o residencia habitual la condena impuesta. ¿Qué necesitas para eso? Que la condena esté consentida y ejecutoriada, que no exista ningún medio impugnatorio pendiente. Que el estado de recepción, el estado de origen, acepte que ese interno se va a ser recibido en un establecimiento penal. Que nosotros como país también aceptemos y además el interno acepte ser trasladado. Existe en estos convenios la triple voluntad del estado receptor, del estado trasladante y del interno. Exitosa. Esto lo puede manejar adecuadamente y se puede, creo, hacer que muchos de los internos vayan. Por ejemplo, tenemos con Venezuela ya el tratado bilateral de cumplimiento de condenas, pero necesita que Venezuela aperture la recepción o la posibilidad de recibir por lo menos a 1.500 sentenciados que tranquilamente pueden despoblar las cárceles. En este sentido, nosotros consideramos que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores tener una política mucho más agresiva frente a esto y a este caso y hacer las coordinaciones consulares correspondientes para que los países con los cuales hemos firmado los convenios puedan recepcionar a los extranjeros a sus connacionales. Eso está dado, pero lo que importa es que se debe dar más funcionalidad, Jorge, para que los convenios de tratados funcionen en ese sentido. Pero lo que hay que mirar también es que ha aumentado la población de reclusos extranjeros en el país. Si bien es cierto, tenemos un 6% de esta población, pero si ellos se fueran, teniendo en cuenta la cantidad de internos a sus respectivos países, podríamos tener una capacidad de alojamiento más y gastos menores en el Perú, en el campo penitenciario, ¿no? Bien, señor Germán Smaller, le agradezco mucho su presencia en el programa